Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. Desde los albores de la conciencia, los humanos han mirado a las estrellas y reflexionado sobre una pregunta fundamental: ¿cómo comenzó todo? Cada cultura, a lo largo de la historia, ha lidiado con este misterio. De estas indagaciones surgieron mitos de la creación, historias que ofrecen respuestas a la pregunta fundamental de nuestros orígenes. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, son más que simples cuentos. Son ventanas a los corazones y mentes de las civilizaciones. Los mitos de la creación son ADN cultural, codifican los valores, creencias y comprensión del mundo de una sociedad, explican el orden natural, el papel de la humanidad y la relación entre los humanos y lo divino. Estas historias, a menudo con dioses, monstruos y luchas épicas, proporcionaron un marco para comprender el cosmos. Ofrecieron un sentido de lugar y propósito en un mundo lleno de incógnitas. Explorar estos mitos nos permite viajar a través de culturas y el tiempo. Al principio no había nada, no existía el tiempo, ni el espacio, ni la materia, solo un vacío infinito que no podemos ni imaginar. Pero dentro de esta nada vivía una fuerza eterna e infinita. Este era Dios, el creador de todo. Él era todopoderoso, lo sabía todo y estaba en todas partes. Y en su corazón Dios tenía un plan. Con un solo pensamiento Dios comenzó a moverse. Su poder sin límites fluyó hacia el vacío, llenándolo de energía y posibilidades. El momento había llegado. Dios estaba a punto de crear el universo. «Hágase la luz», declaró Dios. Y con estas palabras una explosión de energía brillante cruzó el vacío. La luz, pura y radiante, inundó la nada, haciendo retroceder la oscuridad y dando comienzo al tiempo. Era una luz diferente a todas porque venía del propio Creador. Con la llegada de la luz, el universo respiró por primera vez una prueba del poder creativo de Dios. La oscuridad, que antes lo cubría todo, ahora se retiraba, incapaz de resistir el brillo de la luz divina. Y Dios vio que la luz era buena. Habiendo creado la luz, Dios comenzó a poner orden en el nuevo cosmos. Que haya un firmamento que separe las aguas de las aguas, ordenó. Y así fue. Un dosel enorme y majestuoso se formó en medio de las aguas primordiales, dividiéndolas en las aguas de arriba y las de abajo. Dios llamó al firmamento cielo y lo llenó con el sol, la luna y las estrellas. Esta separación marcó la creación del día y la noche. El sol gobernó el día, mientras que la luna y las estrellas iluminaban la noche. Pero la obra de Dios todavía no estaba terminada. Y Dios dijo: «Júntense las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y que aparezca lo seco». Y así fue. Las aguas se juntaron, obedeciendo la orden divina, y la tierra seca surgió de las profundidades. Dios llamó a la tierra seca tierra y a la masa de agua mares. Con un toque de su mano, la tierra cobró vida. Hierba verde cubrió las llanuras, árboles gigantes se alzaron hacia el cielo, y flores de colores brillantes salpicaron el paisaje. Dios no solo creó la tierra, sino que la llenó de abundancia. Creó ríos, lagos y océanos, cada uno lleno de vida. Era un paraíso de diversidad y belleza, una muestra del poder creativo de Dios. Con la tierra y los mares llenos de vida, la creación estaba en pleno apogeo. Dios dirigió su atención a los cielos, donde las estrellas brillaban y los planetas giraban en armonía. «Produzcan las aguas seres vivientes», ordenó, y de inmediato los océanos se llenaron de movimiento. «Y aves que vuelen sobre la tierra en la inmensidad de los cielos», ordenó, y así fue. Las aves comenzaron a llenar el aire, sus alas extendidas en un vuelo majestuoso. Las aguas se llenaron de vida, dando a luz a una variedad asombrosa de criaturas marinas, cada una más fascinante que la otra. Peces de todos los colores y formas nadaban en armonía, creando un espectáculo visual impresionante.
El aire se llenó con el sonido de alas batiendo, una sinfonía natural que resonaba en todo el mundo, mientras Dios creaba aves de todas las formas, tamaños y colores, cada una con su propio canto y belleza. Cada criatura fue diseñada con un propósito especial, adaptada perfectamente a su entorno, encajando perfectamente en el ecosistema complejo que Dios estaba creando, un sistema interconectado y armonioso. La tierra, el mar y el cielo ahora rebosaban de vida, cada rincón vibrando con energía y vitalidad, cada criatura reflejando la gloria y la creatividad de su creador, mostrando la diversidad infinita de la vida. Sin embargo, la obra maestra de la creación aún estaba por llegar, una culminación que daría sentido a todo lo creado. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, que se parezca a nosotros, que tenga nuestra esencia y refleje nuestra naturaleza divina, y que domine a los peces del mar, a todas las criaturas que nadan en las profundidades del océano, a las aves del cielo, que vuelan libres en el firmamento, al ganado que pasta en los campos, y a toda la tierra, y a todo reptil que se arrastra sobre la tierra, desde las serpientes hasta los lagartos. Y así de la tierra misma, Dios formó al hombre, Adán, moldeándolo con sus propias manos. Sopló en su nariz aliento de vida, un soplo divino que le dio existencia, y el hombre se convirtió en un ser vivo, consciente y lleno de vida. Adán fue creado para tener una relación cercana con Dios, para comunicarse con Él y entender su voluntad, para caminar con Él en el jardín, en un entorno de paz y armonía, y disfrutar de su compañía, en un lugar de serenidad y belleza. Dios colocó a Adán en un jardín especial que había plantado en un lugar llamado Edén, un paraíso terrenal. Adán tenía la tarea de cuidar el jardín, de cultivarlo con esmero y dedicación, y de poner nombre a todas las criaturas que Dios había creado, dándoles identidad y propósito en el mundo. Sin embargo, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Necesitaba una compañera, alguien que lo ayudara y estuviera a su lado. Así que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Dios tomó del hombre formó una mujer, Eva, y la llevó al hombre. Al despertar, Adán se llenó de alegría al ver a Eva. «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó. Y así, el hombre y la mujer se unieron en una relación única y sagrada, unidos por el propio Creador. Un día, mientras Eva estaba cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, contemplando su belleza y la abundancia de sus frutos, la serpiente, la más astuta de todas las criaturas que Dios había hecho, se le acercó sigilosamente, con intenciones ocultas. «¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?», preguntó la serpiente, con voz engañosa y seductora. «De todo árbol del jardín podemos comer», respondió Eva, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín», dijo Dios, «no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran». Sus palabras reflejaban la advertencia divina. «No morirán», replicó la serpiente con una sonrisa astuta y ojos brillantes de malicia, «porque Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Eva dudó, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Miró la fruta prohibida, ahora tan tentadora y deseable, como si tuviera un brillo especial. Finalmente, cediendo a la tentación y a la promesa de sabiduría, extendió la mano, tomó la fruta y comió, sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción. Luego le dio un poco a Adán, quien la miró con sorpresa y duda, pero viendo que ella había comido y vivía, también comió, sellando así su destino compartido. Tras ser expulsados del paraíso, Adán y Eva se enfrentaron a un mundo desconocido y hostil. Tuvieron que aprender a sobrevivir por su cuenta, pero su amor y determinación les ayudaron a perseverar. Con el tiempo, construyeron una nueva vida fuera del paraíso, y encontrar un nuevo comienzo. Estos mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student.
donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.